Un camí, dues mirades, Cabanilles Schubing. És com s'anomena aquesta obra que vostès podran visitar en la Universitat de València, així en Gandia, al carrer Tossal, en el Centre Internacional de Gandia. Anem a conversar amb l'artista botànic, profesor de la Universitat de València. Ell és Gerardo Schubing. Gràcies per atendre's, gràcies por atendernos. Un placer estar aquí con vosotros. Bueno, cuéntenos, ¿qué es lo que podrá ver la gente que venga y visite su muestra, su exposición? Bueno, pues realmente esto tiene una doble vertiente. Por un lado tiene una vertiente puramente plástica, artística, de ver unas obras de arte contemporáneas que pienso que sorprenden por el tipo de materiales que se utilizan y porque se salen de lo convencional, del formato cuadrado. Luego tendremos, si acaso, ocasión de comenzar un poquito más sobre la obra. Y por otro lado, porque se aborda una temática, el hilo conductor de la exposición es una comparación entre un botánico del siglo XVIII, como era Cabanilles, que es un emblemático para todos los valencianos, ¿no?, por su obra de observaciones sobre el Reino de Valencia, y un botánico del siglo XXI, donde, por supuesto, sin llegar a querer compararme con Cabanilles, porque Cabanilles es una figura internacional de prestigio, reconocido a todos los niveles, pero bueno, yo modestamente también soy un botánico del siglo XXI, y en ese sentido, pues hemos hecho un paralelismo. Los comisarios Tono Herrero y Aureli Domènech me propusieron, ¿por qué no te planteas hacer una exposición aprovechando que tú eres botánico, que tienes muchos puntos en común con Cabanilles? ¿Por qué no intentamos plantear Cabanilles, artista, a través de sus grabados, Schubing botánico también a través de sus dibujos y de sus pinturas y de sus creaciones plásticas? Y un poco es lo que se recoge en esta exposición. Y en ambos casos, claro, con grabados en el caso de Cabanilles y con dibujos y pinturas en el caso de Schubing, de la naturaleza. Sí, vamos a ver, la exposición tiene dos partes. Hay una parte en la que lo que yo hago, que es esta que está enfocando ahora la cámara, es una reinterpretación de los propios dibujos de Cabanilles, de los grabados de Cabanilles, que son magníficos. Son grabados descriptivos al uso, que tienen una finalidad no artística, sino descriptiva de la planta. Entonces, como podéis ver aquí, en cada una de las obras, al lado hay una pequeña cartela donde hay una reproducción en formato reducido del grabado original de Cabanilles. Y ese es el grabado que se ha utilizado de base, de referente figurativo, para hacer la obra que está representada en mi aportación, ¿no? Entonces, bueno, es una reinterpretación de su obra. Y por otro lado, hay otras obras que están repartidas por la exposición que son de creación propia, inspiradas también en el mundo vegetal, sobre todo en la estructura de los árboles, en la estructura de las plantas, alejándose más de la forma reconocible de una planta, como sí que se puede ver en estas otras, que son reinterpretaciones. ¿Qué técnicas ha utilizado? Porque vemos distintas también y vemos también algo muy diferente, que es la luz. Sí. La proyección de la luz a través de la obra. Sí, es que claro, el tema era no solamente ver cómo se reinterpretaba de acuerdo con los parámetros plásticos del siglo XXI la obra de Cabanilles, pero incorporando también materiales del siglo XXI. Entonces, en lugar de utilizar lienzos, colores o pinturas al óleo, se ha recurrido a metacrilato, pinturas acrílicas, utilización de iluminación mediante LEDs, es decir, un poco intentar aportar no solamente la plástica contemporánea actual, sino también los materiales contemporáneos actuales y superponerlo, pero con la inspiración clásica de los grabados de Cabanilles. Uno de los grabados de Cabanilles que hemos podido ver antes de esta entrevista es uno que hizo desde el Mondúber, que se ve toda la comarca de la Safor, bueno, toda la comarca de la Safor hacia el mar, por supuesto, y se ve la playa de la Huir y se ve muchísimos pinos, una pineda ahí en la playa de la Huir que ya no existe. 300 años después, 3 siglos después, usted se habrá encontrado también con muchísimas diferencias en nuestro paisaje de la comunidad. Por supuesto, y además hay que decir que Cabanilles, uno de los méritos que tiene, aparte de ser un botánico que ha descrito numerosas especies nuevas para la ciencia, pero también es un biogeógrafo, es un ecólogo. Entonces él incorpora en todas sus descripciones, habla del entorno en el que está viviendo la planta y con qué plantas convive. Y a su vez, como también realiza una serie de obras no estrictamente botánicas, porque él tiene dos obras, unas obras que son los icones, que es en lo que está inspirado esto, y otra que son las observaciones sobre el Reino de Valencia, que es una obra muy conocida por todos. Entonces, en esa obra incorpora además grabados de paisajes, digamos fotografías, pero que no son fotografías, sino que son grabados, que permiten reconocer cómo era nuestro territorio antes, hace 300 años, y cómo es ahora, y cómo ha evolucionado, que además en las propias descripciones que hace del territorio también es muy minucioso, y te dice lo que hay en cada sitio, y entonces tú lo puedes comparar con lo que... De hecho, hay una obra publicada
por la antigua Bancaja, me parece, donde se hace una reinterpretación y se compara lo que dice Cabanilles con el estado actual. Y realmente es sorprendente, además los grabados son espectaculares. Yo he tenido la ocasión de verlos en el Jardín Botánico de Madrid, los originales, y bueno, las reproducciones son fantásticas, pero los originales es impresionante el detalle que tiene. Sí, sí. Este que le digo también, porque se ve el Mondúbel, se ve Xeresa, Gandía, se ven los ríos. Exacto. Que llegan al mar y se ve la playa de la Huira y realmente... Precisamente esta exposición se va a desplazar en el mes de enero al Jardín Botánico de Madrid, porque cuando los responsables del centro tuvieron conocimiento de ella y vieron un reportaje y demás, les gustó tanto que dijeron, oye, esto queremos que venga aquí. Y entonces en el pabellón Villanueva, que es el edificio donde él impartía las clases de botánica, cuando terminó ya su carrera, se va a montar esta misma exposición en el mes de enero, lo cual pues, bueno, va a tener un componente, digamos, muy atractivo desde el punto de vista emocional, ¿no? Hábleme de la utilización de la luz, que nos lo hemos dejado un poco de lado y sí que quiero que me cuente usted por qué esa luz detrás de estas obras que además son con cristal. Sí, bueno, estas obras están, la pintura está aplicada sobre un metacrilato. El metacrilato es un cristal sintético, digamos, pero ópticamente se comporta como un cristal. Sí. Entonces están pintadas teniendo en cuenta dos cosas. Primeramente, que se pintan con efecto espejo, es decir, en este caso si es una planta pues no se notaría tanto, pero si pusiéramos una letra yo la tengo que pintar por la parte de atrás, pero al revés, porque si no cuando yo la mire por delante me saldría invertida. Es lo mismo que pasa cuando ponemos en un espejo un texto, ¿no? Entonces, eso es una primera dificultad o una primera problemática que hay que resolver. Y en segundo lugar, habitualmente tú en pintura cuando aplicas una cosa y encima aplicas otra, la que aplicas después tapa lo de abajo. Es decir, yo tengo una mancha blanca, pongo una mancha negra y el negro me tapa el blanco. Si yo me equivoco, lo puedo modificar poniendo encima. Aquí no, porque lo primero que pongo ya no lo puedo tocar, porque en el momento que he puesto algo encima y luego pongo otra cosa encima, lo que queda primero está ahí. Entonces digamos que hay que planificar mucho el trabajo para poder realizarlo. Y estos trabajos en realidad tienen dos, porque a mí lo que me gusta, yo utilizo mucho la tecnología, pero quiero que siga teniendo un componente artesanal, manual, porque me gusta, no porque tenga más valor ni menos. Entonces aquí se combinan las dos cosas, porque por un lado hay una parte que es muy elaborada, muy meticulosa, que es digamos la parte de la representación de la planta, pero luego hay una parte un poco azarosa, abstracta entre comillas, que es la parte del fondo. Pero luego una cosa interesante de los fondos es que a lo mejor cuando uno los ve puede pensar que son fondos que están puestos al azar por criterios estéticos, de combinación de colores y demás. Por supuesto, ese criterio se sigue porque si no... Es muy colorista además. Pero además de eso, el color, yo he intentado representar algo que guarde relación con la planta. Que en cada uno de los casos pues puedo explicar. Por ejemplo, no sé, en esta de aquí, no sé si sale en la cámara, esto es el galer, que es el roure valencià, que es un árbol emblemático de Valencia, ¿no? Entonces es un árbol semicaducifolio que en el otoño, invierno, las hojas se vuelven de color ocre rojizo, de tal manera que cuando hay un bosquete de estas plantas, uno lo ve en el paisaje en el otoño durante el invierno y lo ve de tonos amarillentos, ocres, y si te fijas bien, el fondo del cuadro recuerda esos tonos. Y este mismo razonamiento lo podríamos hacer con cada una de las obras, o sea que los colores no están puestos al azar, sino recordando una característica de la planta o una característica del lugar donde está la planta. Además veo esa combinación de abstracto con los colores, pero luego el figurativo con las plantas. Sí, en esta se reconoce la forma de la planta, porque insisto, es que están inspirados en el icón de Cabanilles, en el dibujo de Cabanilles. Gerardo Stubín, hábleme por favor de esa combinación de un botánico, un científico, profesor de la Universidad de Valencia, artista plástico. Pues bueno, esto surge de una manera, no sé, sorprendente, ¿no? En un momento determinado descubro que el hecho de ponerme a pintar y a crear cosas me produce una gran satisfacción y empiezo, me voy enganchando y entonces en un momento determinado me doy cuenta que cada vez me va gustando más. Y entonces intento también pensar, ¿y por qué me ocurre esto? Y entonces he llegado a la conclusión siguiente. Como investigador científico, que llevo una trayectoria de 30 años, con muchísimas publicaciones, plantas descritas, etcétera, cualquier trabajo que tú abordas necesitas mucho tiempo para ver el resultado, porque tienes que hacer una serie de protocolos, una serie de demostraciones, etcétera. En cambio, en la creación artística, tú te planteas un problema
lo resuelves y obtienes el resultado inmediatamente. Es decir, yo quiero hacer esto utilizando este material y quiero llegar a este resultado. Me pongo a hacerlo y en muy poco tiempo, todo depende de las horas que le eches, llegas al resultado. Y cuando ya lo has conseguido, es como si hubieras hecho una investigación científica, pero que tiene un recorrido en tiempo muy corto. Entonces, eso me estimula mucho porque me inquieta no tengo paciencia para esperar, no hay más remedio que tener paciencia, pero no me gusta la paciencia muchas veces. Entonces, yo creo que esto es lo que me ha aportado esa especie, digamos, de apasionamiento que me ha entrado con el arte ya desde hace varios años. Pues enhorabuena por su trabajo porque es chulísimo, lo recomendamos a toda la gente que venga al carrer Tossal, a la Universitat de Valencia en Gandía. Sí, y una cosa quería añadir, además creo que es muy importante, y en este sentido quiero agradecer a la Universidad de Valencia el apoyo que ha dado a esta iniciativa. Creo que es muy importante el que se acerque el mundo del arte a la gente. Creo que uno de los grandes fallos que tiene nuestro sistema educativo es que tanto a la filosofía como al arte no se le da el lugar que se merecen. Es más, en estos últimos tiempos incluso diría yo que se está denostando su enseñanza. Esperemos que esto cambie. Entonces, la consecuencia es que a la gente hay que enseñarle lo que no sabe porque entonces lo puede apreciar y puede descubrir un mundo de satisfacciones, de motivaciones, que si no, la gente se queda adormecida. Y esto lo bueno que tiene es que como va a ser una exposición itinerante que va a recorrer no ciudades como Gandía, sino también ciudades más pequeñas y aparte por todo el entorno de influencia de la Comunidad Valenciana, pues va a permitir que la gente se aproxime. Nosotros hemos tenido una experiencia muy interesante con colegios, por ejemplo, en Sumacárcer, donde fueron los niños del colegio a ver la exposición y tuvimos allí, y fue chulísimo el ver cómo se implicaban y cómo les gustaba y cómo hacían la interpretación, ¿no? Era gente virgen que a lo mejor no había visto nunca una obra en este sentido en directo, ¿no? Y la verdad es que eso es otro aspecto que a mí me motiva mucho. Y otra de sus satisfacciones y de haber realizado esta obra. Qué chulo. Gerardo Schubin, gracias por habernos atendido. Recuerden que pueden verla durante todo este mes de julio aquí en el Centre Internacional de Gandía, en la sede de la Universitat de Valencia en nuestra ciudad. Gracias y enhorabuena. Muchas gracias.